Cuando uno se tiene que arreglar con lo que tiene, condimento, sal y la mejor sal parrillera, que es un poquitito más gruesa. Ya tenemos el vacío arriba de los hierros, el lado de la grasa gorda hacia abajo, la grasa va alargando sus jugos, le va dando sabor a la carne. Hola, Bibi. Hola, Bibi. Hace vientecito. Vamos a cortar este primero. Manteca. Está jugoso. ¿Sale juguito? Ya va todo, ya va. Muy interesado. Estuvo esperando al lado del asador. Ensalada completa a la parrilla peña. Tiene todo. Hay que ser educado en la mesa, porque estás en la mesa. Ok, estás educado en la mesa. Hola, hola. Buen día. Bienvenidos a otro video. ¿Qué tal, Aquí familia? estamos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, hoy yo creo que es el último, no, hoy y mañana van a ser los últimos días primaverales que estamos teniendo. Después se nos va la temperatura 30, 35 grados bajo cero. Sí. O sea que se nos acaba el recreo, como quien dice. Entonces, hoy hemos decidido, ya que tenemos este pedazo de carne tan hermoso, el vacío. Chiquita, ¿cómo me mira usted? Nunca te aviso con gorra, por eso estamos fascinada. ¿Quién es? Se mata de risa, mira. ¡Sí! Se mata de risa. O sea que hemos decidido hacer el asado hoy. Sí. Y aparte, otra cosa es que no hay viento casi, entonces vamos a poder asar, porque esto sí, este pedazo de carne tan hermoso y tan esperado, no lo podemos hacer de ninguna otra manera que no sea con brasas, leña. Así es. Entonces vamos a ir a nuestro lugarcito de rigor y vamos a empezar a hacerlo. Primero que nada lo voy a trozar un poco porque es demasiado grande. No quiero tener que estar dándolo vuelta al pedazo entero, que es muy pesado, y lo voy a cortar en tres. O sea que entonces lo voy a poder movilizar un poquito mejor sobre la parrilla. Y bueno, sí, ahora le mostramos entonces cuál es mi idea más o menos para cortarlo. A ver, ¿lo quieres levantar? Así lo enfocamos en la cámara para que vean el tamaño de esto. Es el vacío entero, el Sí. vacío completo. Exactamente. Ya. Y bueno, ahora que sabemos cómo conseguirlo, lo vamos a poder asar más veces seguidas, pero hace Sí. casi 2 años y medio que estamos acá y que nunca hemos podido hacer un pedazo de carne Ya. a la tradición de muchos países latinoamericanos. Y no digo Argentina, porque alguien me preguntaba en los comentarios por qué no dice que es un corte argentino. Porque esto también lo consumen en Uruguay, que es muy, muy consumido, también se consume en Chile y en diferentes otros países de la América Latina. O sea que no puedo decir es exclusividad un corte que se consume en la Argentina. Por eso siempre digo corte sudamericano, latinoamericano. O sea que, bueno, explicado eso, lo cortamos. ¿Lo cortamos? Lo voy a poner en Ok. una fuente. Tenemos sí o sí Sal sal parrillera. Hoy tenemos un poco de chimichurri casero acá, Sí. ¿ok? Que estaba medio abandonado ahí en la heladera, o sea que, por supuesto, cuando esté en la parrilla tenemos el pincho. Ya, ese fue un regalo navideño que te hizo mamá. Sí, ahí es está. para dar vuelta a la carne, es como Para un que gancho. lo vean, ¿ok? Está hecho todo artesanal. Sí. Muy lindo Ya. y muy práctico, porque esto cuando está la llama lo único que hay que hacer es tac y se la puede dar vuelta con facilidad. Lo vamos a probar, yo nunca usé uno, pero bueno, me imagino que va a funcionar. El problema número 2 es que no tengo una tabla de picar Suficientemente grande para esto. para esto, o sea que lo voy a hacer así, les explico de antemano. Le voy a sacar el plástico de arriba Ajá. y lo voy a ir cortando por secciones con la tabla abajo. Ok. Pues no lo ok. puedo poner arriba de una Ya. tabla y cortarlo. Tengo que conseguirme una tabla grande, pero bueno, acá en Canadá dudo mucho que se consigan. El próximo viaje para Argentina, si alguien sabe dónde las venden, me deja saber en los comentarios, ya sea en Buenos Aires o por el área de Córdoba, y cuando voy me traigo una bien grande para poder cortar mejor. Bueno, entonces, manos a la obra, familia. Vamos. Manos a la obra, comencemos. A ver. Ok, aquí lo tenemos entonces. Mi papá ya le cortó el plástico. Así que vamos a ver de maniobrar con este pedazo de carne.
Te hace falta una mesa de carnicero, esas mesas de madera como un bloque, ¿no? Sí, ¿Cómo le dicen? el butcher's block. Sí. El bloque de carnicero, que son Ya. cuadrados así y de esta altura más o menos, Sí. y ahí arriba se Toc, toc, puede... toc, toc, toc. Ok. Ok. ¿Qué te parece si lo corto acá Ok. y acá? Ok, y nos quedamos con 3 pedazos. Sí, señor. Y lo vamos a cocinar todo hoy día. Todito. Todito, ok. Ya, el carnicero preguntó cuánto quería del vacío. Y la verdad que yo no tenía idea cuánto pedir, así que le dije, el vacío entero. ¿Cuánto te costó esto? Esto, tengo que ir a buscar la factura. Si recuerdo bien, creo que fue $130 canadienses. Serían Pero quiero unos estar segura. 80 y algo americanos más o menos. Pero es un pedazo enorme. Esto Bueno. es para varios días y para una familia grande o con buen apetito. Miren eso. Wow. Ya. Y este va a ir entero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Le dejo la grasita porque después el togo, ¿sabe qué? Así que si tenemos gente mirando desde Canadá, Estados Unidos o Europa y tienen ganas de comer estos cortes, es cuestión de ir preparados al carnicero, Sí. fotos, descripciones. Exactamente. Ningún carnicero en ninguna parte del mundo que se llame carnicero Va a decir que no. va a no decir sé. que no, porque es un corte que sí se utiliza, no es que lo descarten y no tenga utilización, solamente que lo cortan de otra manera. Por ejemplo, aquí en Canadá cortan más bien este pedazo solo, ¿ves? A ver. Este pedazo que está acá. El que uno consigue vendría a ser este pedacito, pero Sí. así bien chiquito. Ya. ¿Ok? Estos otros pedazos yo pienso que los incorporan a otro corte, los hacen formar parte de algún otro corte. Y aquí en Canadá y en Estados Unidos, el vacío se llama flank steak, o sea que churrasco de flanco vendría a ser, ¿no es cierto? Hay otros que le llaman a una parte, también le pueden llamar skirt. Sí, ¿ok? falda. O flank steak. Con esos nombres más o menos usted lo puede encaminar a su carnicero de barrio, su carnicero amigo, y después le saca una foto a un buen pedazo de vacío y le dice, esto es lo que yo quiero. Si lo quiere entero, le pide que se lo corte entero. Y si lo quiere ya trozado, le dice, bueno, deme un pedazo nomás. Pero bueno, nosotros lo pedimos entero. Ahora, un poquito de sal, Ok. nada más. Y así va a ir a la parrilla. Bien. ¿Te parece? Y Sí. para acompañar, hoy va a ser un poco la cosa leve. ¿Ok? Vamos a hacer una ensalada mixta. al No tipo- mixta, Oh, completa. completa, Al perdón. estilo de parrida peña. Ahí está, la ensalada que la enloquece a Audrey y Sí. que se hace 15.000 kilómetros de vuelo para comer un poco de pastoreo allá abajo, Sí, ¿no? exacto. Pero bueno, hoy la vamos a hacer, esa lleva huevo duro, lleva remolacha, lechuga, tomate, zanahoria rallada. ¿Qué más lleva la ensalada esa? Le voy a poner palta. Papa. A veces le ponen palmitos, nosotros no tenemos, así que ¿Le eso vas no. a poner papa? No. Papa, no. Hervida, ¿no? Papa no. Bueno, la vamos a hacer lo más Parecida. parecida posible, pero dado las condiciones con lo que tenemos. Ok. Así que bueno, familia, los dejamos con esto. Voy ahora a preparar todo lo que es cuestión fuego, vamos afuera. Sí. El Colo va a abrir un vinacho. Ahí ya Vinacho, lo, vinole, ya. él lo primero que trae es la botella, eso Sí. no se olvida. Y ya largamos entonces. Ok, bien, Bueno. empecemos. 1884. Ok, bien, lo tenemos, lo Wow. tenemos. Este es el nombre del vino. Sí, Ok. es a Malbec. Ok, Bodega, nombre es Finca Agrelo Mendoza. ok, Sí. bien. Bueno, vamos Sí. a abrirlo y como siempre vamos a airear, oxigenar un poco el vino. Hola. Voilà. Experimento como siempre, experimento científico con Samuel. Sí. Este es su laboratorio. Ustedes ya saben cómo es la cosa. Aquí no hay sorpresas. Y bueno, siempre guardamos el vino bueno, el vino más rico para la comida, para el asado en este caso. Pero mientras tanto, mientras van cocinando, Malbec es perfecto para asado, ¿sí? tenemos el Tetra Pak. Este viene en caja
Sí. Acá tiene piquito, se lo sirven las copas. Barato y económico. Sí, ese es un vino económico. No es feo. Para picada. Ya, así que bueno, ahí dejamos al vino. Ustedes se llevan el Tetra Pak. Hago una picada y afuera. Esta es la traba para que los osos no me abran la puerta y se me metan ahí adentro. ¿Okay? Es una traba casera nomás, porque si lo dejo con esto, hay veces cuando hay mucho viento me abre la puerta. Entonces voy a buscar para empezar el fuego y una bandeja para llevar la leña. Así que vamos. Esto es lo mejor que hay. Ya sé, algún día lo voy a acomodar todo esto, pero miren el quilombo que tengo acá. Pero sí, yo sé dónde están todas las cosas. Si alguien me mueve, después vengo y no encuentro nada. O sea que de aquí para adentro es territorio privado de Daniel. No entra nadie a tocar nada. Vamos a buscar la leña. Eso es un nido de una rata. Salud por un lindo asado a las brasas de vacío. Sí. Primera vez en esta propiedad. Así que familia, ustedes lo van a disfrutar con nosotros. Este vino de caja es bueno porque es Malbec. Más barato, pero es bueno. Hoy dos noticias. Una buena, una mala. La buena noticia es desde que le puse los stickers a la ventana esta para que los pajaritos no choquen contra los vidrios. Ahí, arriba, desde el verano, y no hemos vuelto a tener ningún tipo de choque, ni pajaritos que mueren por chocar contra los vidrios. Así que eso es positivo. Si usted vive en una zona donde le ocurren estos problemas con los pajaritos, entre en alguno de estos sitios donde usted puede comprar online y los ordena a los stickers. Aquí un paquetón de stickers vale creo que $19, no son caros. Y le pone a todas las ventanas donde haya reflejo de lo que hay afuera. Está funcionando a la perfección. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hoy estamos al último día de enero, mañana 1 de febrero, y mañana nos enteramos si los Estados Unidos de Norteamérica le declara la guerra a Canadá. ¿Okay? Estoy un poco preocupado, estoy muy triste. Estoy, como quien dice, ofendido por la actitud del presidente de los Estados Unidos hacia Canadá y también hacia México y otros países, pero principalmente nosotros aquí en Canadá, que hemos sido un aliado pero tan poderoso junto a ellos, somos el socio comercial número 1 y que nos trate de la forma en que nos está tratando es realmente muy desilusionante. Ha hecho comentarios que son bastante, no denigrantes, pero que, como decir, Canadá tendría que formar parte de los Estados Unidos y ser el estado número 51. Van a poner fábricas de cubito en el infierno antes que eso suceda. Y por otro lado, decir que los Estados Unidos no necesitan nada de Canadá, cuando es una mentira total, porque solamente de Alberta todos los días del año les exportamos 4,5 millones de barriles de petróleo, de crudo. La ciudad de Nueva York y buena parte de la costa este, lo que se llama New England o Nueva Inglaterra, Estados Unidos, funciona con la electricidad que genera Canadá y se la mandamos a ellos. O sea que es una economía de casi 1 billón anual, intercambio entre los dos países, o sea que 1 billón de los de Sudamérica, un 1 con 12 ceros, ¿sí? Y decir que no necesitan nada es un poquito arrogante, especialmente siendo que Estados Unidos importa casi el 60% del combustible del petróleo que necesita de Canadá, y como las plantas, ¿cómo se llaman? Las usinas esas que tiene Estados Unidos, que son como 130, no pueden procesar el petróleo crudo que se extrae en los Estados Unidos. No están preparadas. Están preparadas para
tratar el petróleo pesado, el petróleo que exporta Canadá, que es el petróleo que se saca de las arenas bituminosas, le llaman, porque acá en Canadá no hay que ir a buscar el petróleo allá arriba, está afuera, superficie, mezclado con arena. Entonces sale un petróleo muy pesado, con mucho sulfuro, y las plantas en Estados Unidos están preparadas para tratar este petróleo. O sea que todo el petróleo que produce los Estados Unidos lo exportan y importan petróleo de países como Canadá, Venezuela, países árabes, etc. O sea que necesitan el petróleo nuestro y muchas otras cosas más. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, y si quieren saber la razón por la cual están sucediendo estas cosas, me dejan saber en los comentarios y yo les explico en otro video cuál es la verdadera razón por la cual están atacando de esa forma a Canadá, a Panamá y a Groenlandia. ¿Ok? Bueno, seguimos con el asado, familia. Burn, baby, burn. Bueno, llegó la picada, familia. La verdad es que esta mañana no tuve desayuno, me tomé un café. Empezó la dieta. Les voy a ser sincero lo que está pasando. Tengo que hacer una dieta porque me han diagnosticado con apnea de sueño extrema. O sea que estas semanas he andado corriendo, haciéndome todo tipo de exámenes médicos. Ya estoy probando una máquina de esas que a la noche uno se tiene que poner para dormir, que le largan el aire, y una pesadilla esa máquina, porque el problema son las diferentes máscaras que hay. La primera que probé no había forma, no me daba claustrofobia, o sea que ayer me trajeron una máscara nueva que son solamente como dos cositas que entran acá en la nariz. Anoche la quise usar, pero me agarró un ataque de tos y me la tuve que sacar. Vamos a ver qué pasa esta noche. Entonces, el secreto, una de las cosas para la apnea es tener que perder peso. Así que entre 20 y 25 kilos se tienen que ir. Y hoy es el primer día que vamos a comer algo un poquito pesado, porque todos estos días he estado con una dieta bastante severa. Y ver todo esto acá sobre la mesa, un vasito de vino, salame, queso, aceituna, una delicia. Pero bueno, lo vamos a consumir ahora despacito mientras se hacen las brasas, y después ya largamos la carne sobre los hierros, ¿ok? Wow. ¿Eh? Wow. Gigante. Gigante. Sí. El todo. Está listo el todo, ¿verdad? Is grosso the salt? Sal parrillera for the grill. Yeah. Ok, Samuel, vamos a ir a ponerlo al fuego. Dice, okay. Ya tenemos el vacío arriba de los hierros. Los hierros ya se calentaron un poquito y ahora se trata nada más de que llevarlo despacito, el lado de la grasa gorda hacia abajo, para que se empiece a cocinar. La grasa va alargando sus jugos, le va dando sabor a la carne. Condimento, sal. Si la carne es buena, sal. Y la mejor, sal parrillera, que es un poquitito más gruesa. Si no la tiene, sal común, pero mejor esta. Ahora voy a seguir haciendo fuego acá. Y bueno, le puse una cobertura porque está un poquitito ventoso. Y no quiero que me arrastre toda la caloría y no agarre suficiente caloría. Si levantase un poco más del viento, voy a tener que hacerle algún tipo de barrera aquí al costado para que me proteja. Pero de momento nos podemos arreglar si tenemos bastante brasa. Así que más leña al fuego, que no falte. Si les puedo dar un consejo para hacer un asado, es siempre el mismo. Que no le falte brasa. No se quede sin brasas porque no se hacen inmediatamente. Demora un buen rato en hacer brasa la leña. Y si usted se queda sin brasa, se le va la caloría, la carne se le empieza a enfriar. Se interrumpe ese proceso de calentamiento, del calor que va atravesando la carne, la va cocinando despacito. Se le pone todo frío y después tiene que empezar de nuevo y ya como que no es lo mismo. O sea que si sobran brasa, después le echa un baldazo de agua y no pasó nada. Si faltan brasa, bueno, ahí va a tener un problema. Mi pincho, regalo de Pilar para Navidades, funcionó de 10. La enganché a la carne y la levanto y son pedazos grandes, Lo puedo dar vuelta, o sea que
a todos los artesanos que anden por ahí, si nunca nadie hizo uno de estos, se pueden, súper simple, ¿ven? Sí. Súper simple, pero tiene una punta que parece esos aparatos que usan los dentistas para limpiarle los dientes cuando uno va a hacer una limpieza, igualito. O sea que, y el señor los hace para diestros o para siniestros. Trabaja con la mano izquierda o que él trabaja con la mano derecha. Hay dos tipos. Yo trabajo con la derecha. Entonces, ya están dando. Ok, bueno, ahora que Samuel está aquí en la cocina con la cámara, yo voy a ir avanzando con la ensalada completa y la vamos a hacer lo más completa posible, pero creo que no me va a salir igualita a la de Parrilla Peña porque no tengo todos los ingredientes. Creo que la ensalada de ellos tiene unos 10. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que no es tan lejana, pero sí, va a salir rico. A mí lo que me gusta es la combinación de los distintos ingredientes que le ponen. Así que esa es la idea, esa es la inspiración. Y estoy empezando con la lechuga. Vamos a hacer una base de lechuga aquí en esta bandejita que tenemos. Y bueno, también tenemos unos huevos hervidos, alcaparras, remolacha, palta, tenemos pepino, tomate y también le vamos a poner zanahoria, pero la estamos cocinando, la estamos hirviendo, así no es zanahoria dura. Así que ya, voy a ir avanzando con eso en la cocina y después vamos a salir al patio a ver cómo viene el asado. Samuel entró con olorcito a humo, olorcito a leña. Así que vamos a ver cómo va la cosa ahí afuera. Ahora la palta o el avocado ya lo corté en trocitos dentro de la misma cáscara y se lo añadimos a la ensalada. Le estoy poniendo 2 paltas, que me parece suficiente. Esta bandeja ya se me está llenando. La ensalada tiene más volumen de lo que esperaba. Y después a esta ensalada la vamos a vestir con un poquito de aceite de oliva. Se le puede poner vinagre balsámico si tienen en casa. Un poquito de sal y pimienta y eso es. O si no, nosotros también a veces le ponemos jugo de limón. Y también queda bien rico. Vamos a cortar esta remolacha en trocitos más pequeños. También le va a dar lindo color a la ensalada. Va a quedar como un arco iris. Ok, también le vamos a poner huevo. Esto es de la granja de nuestra vecina. Todas las semanas le compramos pan de masa madre y huevos de sus gallinas. Así que bueno, hervimos varios. No le voy a poner todo esto porque no tengo lugar en el bol, sería demasiado. Yo creo que tal vez con 2 o 3 huevos suficiente. Estoy pelando la zanahoria, la servimos, como les mencioné, esta vez las cocinamos. Así quedan un poco más tiernas. Y ahora lo que voy a hacer es cortarla en rodajitas. Lo estoy haciendo mientras está caliente. Ustedes pueden esperar a que se enfríen, pero quiero mostrarles cómo quedan los colores de la ensalada, por eso se lo estoy añadiendo ahora. Entonces, más o menos esa es la idea. Ensalada completa, semicompleta, diría yo. Se ve muy linda y esperamos que la disfruten si se animan a hacerla. Wow. Como pueden ver, me gusta cómo funciona porque no hay que andar peleando el pedazo de carne con una pinza o con un pincho de 2 dientes de esos. Con este, chácate y lo da vuelta. Ustedes me dirán, pero ¿por qué se mata haciendo un asado así, de esta manera? Y yo lo único que les puedo decir es que esta es la manera de hacer un verdadero asado argentino, familia. Hoy en día, con todas las máquinas modernas que tenemos, no estoy en contra, ¿ok? Aclaremos, es una facilidad enorme, pero ya prácticamente no hay ni que ensuciarse las manos. Esta es la verdadera esencia de un asado argentino, de un asado campestre. Cuando uno se tiene que arreglar con lo que tiene. Una parrilla, unas piedras, ahí al costado un fogón. Y bueno, así me crié yo haciendo asados, así es como me gusta, así es como le siento el
el verdadero sabor al proceso, digamos, a la experiencia de hacer un asado. Y bueno, cuando hace viento, nieve, frío, lluvia, hay que hacerlo, por supuesto, en algún tipo de chulengo o algún tipo de parrilla de esas que tienen refractario y todos los hierros. Pero cuando se puede, el tiempo colabora, no hay nada más lindo que hacer un asado así al fogón esto, ¿eh? Y después, si es posible, comérselo afuera también. Vamos a ver, todavía no sé dónde vamos a comer hoy. A mí me gusta así, por eso que lo hago, por eso que no me preocupo en hacer un tremendo asador y ponerme a hacer cosas raras. El gusto no va a cambiar. Inclusive me parece que aquí va a salir mejor que si tuviese un asador aquí a la altura, digamos, ¿no? Porque hay que prestarle más atención, hay que estar más sobre el tema. Sin palita para juntar las brasas, sin nada. Ustedes ven, tengo esto. Hoy... Este es mi equipo para desparramar la brasa del fogón donde se está quemando la leña abajo de la parrilla. No hace falta más que esto. Es un poquito corto, me he chamuscado bastante los pelos de la mano, pero si usted puede encontrar uno más largo, lo que pasa es que acá yo no tengo lugar para meterlo, entonces tengo que trabajar con este. Pero si usted está en un lugar abierto, puede usar un palo más largo, el fogón un poquito más allá. Es Audrey. Ahí está. Y ahí le mete la brasa abajo con esto. Con cuidado que no se le queme, ¿eh? Ojo al piojo. Ahí viene Audrey. ¡Ojo al piojo! Ah, Aquí viene la pioja. con Aurelia. Hola, Bibi. Hola, baby. Hace vientecito. Ustedes me dijeron, está lindo, hace calorcito, día de Es primavera. lindo. ¿No? Está fresquito, me abrigué. A ver dónde me paro para que no le dé el humo. Hoy a la beba solo la vamos a tener afuera un ratito porque ayer estuvo con fiebre. Tuvimos que ir al hospital, estuvimos ahí toda la mañana. Hoy se siente mejor, pero igual no queremos que se resfríe o empeore. Ahí está. Le Está gusta bien morder el abrigadita. borde. Sí, así que ahí está bien abrigadita. Sí, Ropita de invierno. sí, medio como que no está para ella estar un rato acá, ¿no? Un ratito nomás. También con el humo, no sé. Pero ¿cómo viene el asado? ¿Cómo va? Ahí va muy bien. La ensalada. Lista. Ok. Está lista la ensalada. Y bueno, Audrey, ¿qué decís? ¿Mañana nos convertimos en ciudadanos norteamericanos o no? Con las noticias. Vamos a ver qué pasa. Dicen que mañana, bueno, ustedes van a estar viendo esto tal vez unos días más tarde, pero el sábado 1 de febrero dicen que nos van a imponer tarifas del 25% los Estados Unidos y no sé qué más. Nos quiere anexar, dice. Quieren Es que loco seamos extremo. Estado. No, ¿Cómo? gracias. A ver, un canadiense nativo, ¿cómo se siente lo que Trump dice que Canadá tendría Es que ser que- el estado 51 de Estados Unidos? ¿Qué es? Sin ofender a los americanos, ningún canadiense quiere ser americano. Aquí la cosa es mucho mejor, nuestro plan de salud y muchas cosas más. Sí, Así que no, gracias. medio insultante la cosa de Ya, Trump, ¿no? medio como que ofende a los Ofende. canadienses un comentario así. Sí, ahí lo tienen, familia, no lo digo yo, lo dice uno que nació acá en este país. Así que bueno, vamos a ver. Después les contamos cómo sigue Ya, la historia. vamos Pero a mí a me ver. parece que Trump va a tener que recular en chancleta con todo esto que se le viene. chancleta. Porque en la otra administración, cuando él ya fue presidente, se nos vino encima con el tema del acero y del aluminio. Y nos puso 6.000 millones de tarifas sobre esos dos productos, a Canadá solamente. Y Canadá le dijo, así muy bien, nosotros le vamos a poner dólar por dólar. Canadá le puso 6.000 millones de dólares de tarifa a todos los productos que nosotros importábamos de Estados Unidos, desde naipes para jugar hasta a todo. Los productores estadounidenses se le largaron encima y le dijeron, para esto porque nos van a fundir. Así que las eliminó todas. Y ahora viene con el segundo tiempo. ¿Eh? Ya. Ahora... Yo creo que son tácticas para asustar a la gente. Es como un juego de ajedrez, así que veremos. Él quiere algo que Veremos. Canadá tiene, pero no lo quiere decir abiertamente y nos está poniendo presión para que Canadá afloje. Y en otro video, si ustedes están interesados y me comentan a ver cuál es la razón por la que Trump está apretando a Canadá, yo se los voy a contar en detalle, pero es largo. O sea que no lo puedo hacer ahora. Si les interesa, se los digo. Si no les interesa, no les digo. ¿Ok? Pero bueno, de otra cosa que le digo, una tremenda advertencia a todos nuestros presidentes de la América Latina.
presidente Milei también, que está desesperado por un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que es muy bueno, por supuesto, el tratado de libre comercio con cualquier país, pero si le pueden hacer algo así a Canadá, que es el socio comercial prácticamente número 1, y México, imagínese usted lo que no podrían hacerle a otros países con los cuales no tienen tanta relación Buen trato. bilateral. Así que ojo al piojo, porque no todo lo que reluce es oro, gente. Así que bueno, vamos a seguir con el asadito y otro tema. Bien. The other side's cooked too. Ah, ok. Wow. Those were nice cuts, huh? Bueno, vamos a sacarlo. Ya está esto. Ooh, ooh la la. Vamos, Taguchi. When you least expect it. When you least expect it, kaboom. We're done. We're all done. Ok, ya estamos en la cocina, listos para cortar la carne, el vacío. Ya estuvo reposando unos 20 minutos. Vamos a cortar este primero. Manteca. Toguchi, como siempre, muy interesado. Ahí pueden ver el hocico. Ya, lindo corte. Ujú. ¿Sí de jugo? Sí, está jugoso. ¿Sale juguito? Sale juguito. Mire eso. Ahí está. Ok, ¿cuál te sirvo? Okay, Ok. ¿cuál? El que esté más jugoso, más rosadito. Oh, wow, tremendo pedazo. Ok. Hoy estamos usando los platos de madera, las tablas de estoquear. ¿Y saben qué? El próximo video, la semana que viene, también llega una linda sorpresa de Argentina que ya les vamos a mostrar. ¡Llega el dulce de leche! ¡Y los alfajores! A ver, ¿cómo está esto? A ver, probemos, probemos. Ya lo veo que es... Se la siente tierna a la carne. Mantecosa. Ooh, wow. Estamos, La grasita. estamos en Córdoba. Estamos en la propiedad de Córdoba. Este vacío está... Ay, ¿querés chimichurri? ¿Qué hay chimichurri? ¿Le pusieron chimichurri a la carne al No, final o no? Solo no le puse sal. nada. ¿Solo sal? No. Sal. Quedó rico Ah. con solo sal. La verdad que sí. Esto está... Buenísimo. No. Miren, familia. La carne en Argentina, Uruguay, Chile, cualquier país de allá es muy buena. Pero cuidado, que esta carne de Alberta no se queda atrás, ¿eh? Estos son todos criados, los que vemos por aquí cuando vamos al pueblo, criados en pasturas naturales. No los ponen en feedlot, nada, comen pasto acá. Y ha salido, pero se deshace esta carne. Yo tenía mi reserva si iba a ser un poco dura, algún animal medio, será que es blandita, pero me llevo una sorpresa tan grata, ¿no? Una cosa de locos es esto. Es que le digo, parece que estuviésemos comiendo un asado allá en Córdoba, en la propiedad. La verdad que sí. Como el que le comprábamos a Juan en el almacén, Ya, el vacío ya. que nos vendía Juan. ¿Te acordás del último asado que hicimos? Me acuerdo. Muy bueno, muy bueno. Un poco de chimichurri. Sí. A ver. Adelante. Wow. También te sirve un poco del vino, del buen vino. Ustedes han estado tomando Tetra Pak. Sí. Sí. Así que a disfrutar el 1884. Ahí lo tienen. Estábamos tomando aceite para cajas de cambio, para engranaje. Pero este es bueno. ¿Y tu ensalada? A ver, ahora la probamos. Mi Oh. ensalada inspirada por mi restaurante, mi parrilla favorita. ¿Con el chimichurri está? Oh. Vitaminas. Ensalada completa. Esta ensalada A la Parilla Peña. tiene
Todo. Solo le falta un poquito de aceite de oliva o limón. No sé qué le vas a poner hoy día. Y un poquito de sal y la verdad que eso es. Aceite de oliva. Sal. Tu, 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 tu. Aceto, vinagre. La ensalada sin vinagre no es lo mismo. Yo me crié comiendo ensalada con vinagre y bueno, me quedó el poquito de sal, no mucho, Poquito, poquito. por la presión, pero ojo, me dice el médico que en realidad la presión sube no porque sea que uno come sal, sino que porque a medida que nos hacemos más adultos, se endurecen las venas por donde pasa la sangre y se ponen menos flexibles, entonces eso hace que el corazón tenga que empujar con más fuerza. Todo este tema de la sal y todo eso medio como que... Oh, yo me tengo que comer otro pedazo. Otro pedazo. Oh, oh, Y Toguchi está aquí, Todo que no se es- aleja, está muy interesado. ya va todo, ya va. Muy interesado. Estuvo esperando al lado del asador todo el tiempo el togo. ¿Y le tocó algo o todavía no? ¿Afuera? Un poquito de queso. Queso. Bueno. Hemos subido unos cuantos peldaños la escalera con lo que estábamos tomando ahí afuera. Pero bueno, el de Tetra Pak lo tomamos también porque como es más agresivo, nos da un poquito más de fuerza para Nos estar ahí fortalece. afuera. Nos fortalece, ¿viste? Así que, entonces, a ver, Samuel, ¿qué piensa de este asado? ¿Ok? Samuel, cámara. My turn. A ver. Vamos a probar. ¿Churri? Primero, solito, para sentirle el sabor a la carne. Sí. El sabor de campo. Oh, riquísimo. Ya. Córdoba. Sí. Ya. Sabor de Córdoba. ¿Y está suave? Sí. Sí, ¿no? Suave. Suave, jugosa. Parece casi una manteca la grasita Sí. que tiene el corte. Es deliciosa. No dan ganas de darle la grasita a todo. Uno se quiere comer la grasita. Pero también da pena estar esperando. A ver, ahí está papá. Papá le da al Bambi. Muy rico. Y aquí les muestro la ensalada un poco más de cerca. ¿Ya lo probaste, papi, la ensalada? No. Prueba, prueba. Esta ensalada la tenemos que hacer más seguido. Hay que repetirla. A mí me Explica qué gustó tiene, ¿no? mucho. Sí, no, mostré todo el proceso, cómo la hice. Esta tiene 8 ingredientes. Se le acerca a la de Peña. ¿Qué te parece? Le faltó papa. Papa. Le faltó Pedacitos de papa hervida. Ok, para la próxima, Ya. trocitos de papa. Tal vez papa y palmito, esos serían 2 ingredientes. O maíz. Está muy buena, ¿eh? Muy bueno. ¿Cómo estás, Samuel? Ya, es ¿Good o no good? ya, muy, muy bueno. Sí. Pilar también, que está comiendo. La gente pregunta, ¿la señora no come con ustedes? Sí, ella come. Cuando no estamos filmando se sienta, comemos todos juntos. ¿Te encantó, Pilar? Solo la palabra. Haciendo lavando platos todo el día. Todo el día lavando plato, ¿no? Dándole en la... No, ¿cómo está la carne? Muy buena. Muy buena. Excelente, buena, súper. Excelente. Todos votamos excelente. Todos votan excelente. Entonces, ahí tienen, familia, como con poco y nada se puede hacer un asado extraordinario. Eso sí, lo muy importante es la carne. Y esta es... como vieron al principio del video, corté tres trozos. Uno ya desapareció. Esto es el total del segundo trozo y queda uno más ahí. Pero me parece que esto va a desaparecer hoy porque... Audrey, ¿vos querés más? Sí, por supuesto. Samuel, you want more? Sí, sí. ¿Querés más, Samuel? Más. Ok, Daniel, ¿querés más? Otro pedazo me lo morfo. Togo, ¿vas a comer un poquito más? Papá, Más para todo. no digas pavadas y tira una cosa para acá. O sea que me parece que va a quedar un pedazo. Y pensábamos que iba a haber comida para 4 días, dijimos. Qué mal que calculamos, ¿eh? Pero es el mismo sabor que un asado allá de Córdoba. Por supuesto el entorno es diferente, es otra cosa, pero el sabor de la carne, del asado, el gustito, la sal, el humo... Oh, vamos a seguir comiendo, familia. Y con todo. No es para vos, Togo, no es para vos. Para vos, a ver, para todos aquellos que piensan que Togo nunca recibe nada y que pobrecito sufre y no come, a ver, Togo.
Togo come a la par nuestra familia. Ustedes no se dan una idea de cómo este perrito se alimenta. Ustedes no se dan una idea lo cuidado que está Togo. Es como un niño, Togo. Y se pasó todo el asado acostado un poquito lejos por el humo, comió unos pedacitos de queso, que no le damos siempre, de vez en cuando, muy poco lácteo para él. Y después esperando que salga el asado, ya sabía. Y ya sabía que lo bueno venía después, ¿no es cierto, papi? Ok, ahora como yo, papi. Un poquito de chimichurri, así. Mira, ahí está. A ver. Pensé que el chimichurri podría estar malo. Está bueno. Tenía su tiempito ahí guardado. Hacía rato que lo teníamos en la heladera y no lo usábamos, pero está bueno. Y no le puse chimichurri mientras lo cocinaba, porque hay veces que mucha gente no quiere chimichurri. Entonces más vale, cada uno se lo agrega en el plato. Uno de estos días le digo cómo hacemos el chimichurri también, ¿no? Sí, creo que nunca hemos mostrado, ¿no? Mucha gente preguntó cómo hacen el chimichurri. Todo está bien, pero yo tengo que comer un poco también. Yo hice el asado. Vos no hiciste nada. Vos te quedaste ahí al lado del humo esperando que salga. Yo sé que querés más. Pero espera un poquito, déjame comer a mí. Ahí ¿Ok, va, papi? Bambi. ¿Ah? Sí. Ok. Bebé. Ahí está, baby, estaba tomando su leche. Oh. Ahora yo sigo con mi asado. Ok, mami. Cuando le hago las hamburguesas a Togo, que le compro carne molida, se las preparo bonitas, las pongo en el asador a gas cuando hacemos hamburguesas y yo le cocino 4 hamburguesas para él, albóndigas más o menos así. Ustedes no se dan una idea del problema que tengo para que me las coma. Las huele con asco como diciendo, no son las mismas hamburguesas que están comiendo ustedes. Si le corto un pedacito de la hamburguesa que comemos nosotros, la come sin problema. Pero en cuanto le trato de dar un pedacito de las que preparo para él, me las pongo en el plato, las rompo, agarro un pedazo, me hago el que la como yo, qué rico está esto, se la paso. ¿Cómo te atreves a darme algo así? Hoy con el asado, el tipo este no se hizo rogar, pero ni con un pedacito. Miren ustedes. A ver, Toguch. Esa boca de lobo que tienes. A ver, Toguch. Bambi. A ver, Toguch. Ahí comes sin problema. A ver, Toguch. Oh. Y así es como Togo come cuando hay asado. Muchas veces no lo filmamos porque estamos enfocados en otra cosa y nos olvidamos, pero él nunca queda separado del grupo o no come lo que nosotros comemos, siempre teniendo atención a lo que él puede comer. Esta carne tiene solo un poco de sal, nada más. No le voy a dar con chimichurri porque le hace mal. No. Pero, a ver, Toguch. ¿Me vas a dar la pata? Ah, somos amigos, ¿no? Muy ¿Ok? bien, Bambi. Y si te doy un beso, papá, no me gustan las cosas medias. Venga para acá usted. No me gustan. Así te hace el pato. A ver, venga acá. Ahí. Los hombres no se besuquean, papá. Chao, Toguchi. Bien. Ay, así que bueno. Eso es. Ahí Ese lo es tienen el a Togo. todos, siempre participando de nuestras tertulias, de nuestras comidas, y si es un asado, cuando me ve agarrar los artículos que voy a usar, el tipo ya sabe. Donde abro la puerta, ¡pium!, al lado del asador, y ahí se acuesta a esperar que esté todo listo y qué le va a tocar. Pero lo bueno que con el vacío hay mucha costra, mucha grasa. ¿Vieron toda esa grasita que estaba? A ver si les puedo mostrar. Toda esa grasita que les mostré cuando estábamos por cortar la carne, ¿te acordás? Sí, no se la quitaste, le dejaste la grasita. Ahí la ven, miren. Ah, Es esto que está acá. ya. Esta parte que está para acá, ¿así? Sí. Ok, acá hay otra, mirá. A ver. Ahí está. Eso Mira. le toca a Toguchi. Eso, toda esta grasa con cuerito duro, así medio tostadito,
Ok, eso es lo que se come todo. Wow. Ok. Es un plato gourmet, papi, no te podés quejar, ¿no es Toguchi, cierto? buen provecho. Guten Appetit, Toguchi. Pero Muy para bien, todo- muy bien. Lo que sea para Togo está siempre a su servicio, ¿no es cierto, papi? Bambi, ¡pup! ¿Me vas a dar 5? Papá, si te doy 5 me tenés que dar comida. Miren con la dulzura que lo agarra. Es lo más dulce y lo más suavecito que hay en este mundo. Sit down. Eso es, sentadito, papi. Nosotros los perros tienen que comer sentados como los seres humanos, ¿ok? Hay que ser educado en la mesa, porque estás en la mesa. Ok, a ver, dame 5. Ok, estás educado en la mesa. Tenés que ser educadito. Va, que ya se acaba, el último, mirá, uno más. Ahí está, acabó. Bueno, Toguchi, ahora que tú comiste, yo voy a Acabó. comer, ¿ok? A mí todavía me queda un pedacito de carne ahí. ¿Qué sorpresa tienes para nosotros? Algo estás planeando. El look en tu cara tienes. Estoy planeando algo, sí. Ustedes ahora, después de comer, se van a ir a dormir la siesta. Yo no. No, ¿tú qué vas a hacer? Yo me voy a poner a aceitar mis armas por las dudas que mañana nos quieran invadir los norteamericanos. Y ya estamos preparados, ¿viste? Ven conmigo, ven, Ay, ay, sígueme. Vamos a la sala de armas. Ahí están. Por ley las tengo que tener guardadas acá. Pero bueno, ahora le vamos a dar una buena aceitada, las vamos a probar de que funcionen, vamos a cargar los cargadores y nos vamos a preparar para mañana. Ay, ay, ay. Y acá, a ver, ¿qué hay acá? Ya te has olvidado qué tienes en tu colección. Oh, les muestro. Para osos. Esta es la que tengo para los osos. Este es un calibre que es, sacando el calibre 22 largo, este es el calibre más antiguo que se fabrica en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es 45-70 Government. O sea, 45-70 gobierno. Esta es especial para osos. Así Ok. que no estabas bromeando el otro día cuando dijiste que estabas preparado si se te mete un oso en la casa. No estoy bromeando. Aquí están. Esta es una. Esta es la otra. Ok. Federal. Especial. Ok. Esta es para osos. También para osos. Y acá ok. tengo. A ver. Aquí tengo poca cosa nomás, ¿no? ¿Se acuerda cuando yo les contaba en algunos videos que cuando vivíamos en Argentina y con mi hermano queríamos ir a cazar vizcachas para poner carne sobre la mesa, porque no era cazar por cazar? No podíamos comprar una caja de cartuchos. ¿Te acordás del video? No, me acuerdo. Que los teníamos que comprar de a 2, de a 3, de a 5. Bueno, a ver. Mira lo que tengo acá. A ver. Yo no tengo la menor idea qué es esto. ¿Cómo que no tenés idea? Ahí están. Challenger. 1, 2, 3, 4, 5. Buckshot. Seis. Esto es para ciervo. Sí, esto les explico. Esto para una escopeta del calibre 12 grande. Y aquí adentro no hay perdigones, como generalmente cuando uno va a cazar perdices o esta cosa que tiene un montón de bolitas de plomo adentro. No, esto es para protección y defensa. Aquí adentro hay más o menos unas 5 bolas de acero, que son como esas bolas que están adentro de los rulemanes, ¿eh? Entonces esta es para efecto catastrófico, pongámoslo de alguna manera. Tenemos suficiente como para hacerle frente a algo, ¿no? Y después tengo más aquí adentro, pero bueno, no tengo la llave a mano, o sea que no lo puedo abrir. Pero para que se den una idea, ahí lo ven. Es una... Así viene, ¿eh? Caja tipo militar y está llena de municiones. Los hierros no se los muestro porque Audrey se pone...
Ya no, a mí no me gusta. A mí no me gustan armas en la casa. Ok, yo las tengo, de todas maneras. Ya les digo, si algún día viene un oso y rompe la ventana, ahora no porque están todos durmiendo, pero en verano saco alguno y lo pongo al lado de mi cama, cargado, y si se llega a meter adentro y nos quiere atacar o nos quiere comer, entonces habrá que tomar medidas drásticas, ¿no? Pero para ir a cazar y esas cosas, no se preocupen que no, eso no lo hago. Y bueno, por ley aquí en Canadá tenemos que tener todo guardado en cajas seguras. La munición tiene que estar separada. Esto es para armas de puño. Con esto corto el pasto, ¿ves? De la desmalezadora. Estas son para armas de puño, ¿no? Y ese... vamos a aceitar y vamos a prepararnos por las dudas. Escuchan, Tobuchito sigue pidiendo comida. Ya se comió todo el asado. Ahora quiere su postrecito, sus treats. A ver, ¿estoy en la imagen? ¿Estoy ahí adentro o no? Sí. Sí, ok. Hoy salimos medio acobachados aquí en la esquina, pero Pilar nos dice, la casa no está preparada. No puede filmar de este lado. Acobáchense ahí nomás, así no sale el desastre. No dijo eso. Era cobachado, Yo- era de audio. Yo sugerí acá para no mostrar la montaña de platos sucios. Exactamente. Ya, así Bueno, fue. estamos tomando un café. Hoy no hay postre No, porque hemos comido como descosidos. ¿Ah? no hay lugar para postre. No. No nos daría para Y postre. aparte estamos en dieta. Sí. Qué buena dieta. ¿Qué empezamos? ¿Hace una semana? Sí, tengo que perder 1 kilo semanal hasta que llegue a los 25 o 30 kilos. Así que tienes el sistema de mi papá, que para él funciona, es un déficit de calorías. Tú cuentas tus calorías. Sí, voy anotando cada cosita que como y cuántas calorías tienen. Ahí en el Google le pregunto cuántas calorías tiene una banana y me dice. Entonces así voy sumando Ya. y al final del día, si una persona necesita 2.000 calorías o 1.800 para mantener el peso, yo como 800 o 900 o 700 o 1.000 y poco a poco voy bajando. Ya. Y aparte me hago la caminata todos los días, bajo la loma y la subo y eso me da ejercicio y hago media hora de ejercicio con las pesas y todo eso aquí. O sea que, bueno, vamos a ver, porque Ya. el peso se tiene que ir. Ya, De hay que otra estar manera, también en forma para los viajecitos que queremos hacer esta primavera, verano, Sí. poder caminar, ¿no? Sí. Conocer lugares. el médico fue honesto, me dice, si no hace algo eventualmente lo va a terminar matando. O sea que, bueno, ahí lo entendí. Sí, un Ok. capo, me dice, no hace nada, eventualmente te termina matando. ¿Bien? No se la endulzó ni nada, así, al Directo. grano, como me gusta a mí, así soy yo y así me gusta a mí. Así que, bueno, entonces, bueno, este video hemos bromeado, yo más o menos he bromeado un poco con el tema este de los Estados Unidos y de mis armas y todo, pero bueno, para reírnos un poco, pero nada de que sea una cosa que hay que tomarla, ¿no? No, ¿Eh? así es. No, si querés lo podés borrar, ¿no? No, ya conocen el sentido de humor de mi papá, creo, después de tantos videos, de tantos años. No se tomen todo en serio, por favor. Sí, no pasa nada porque Ya. es una locura, y ni siquiera pensarlo lo que puede pasar a la economía mundial si algo así se pone en efecto. Tarifas de ese calibre, porque Canadá, por supuesto, ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer nuevamente. Ya le han avisado a Trump que nosotros vamos a retaliar dólar por dólar. O sea que lo que nos pongan de tarifa, todo lo que tenga que entrar a Canadá de Estados Unidos, va a llevar la misma penalidad. O sea que va a ser algo en lo que nadie puede ganar. Vamos a ser todos perdedores porque ambas economías van a sufrir, va a haber inflación, los precios se van a ir a las nubes de algunos productos, o sea que mejor dejar el bravado y el patoterismo de lado y continuar con los... que aparte el Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el NAFTA que le llamaban, ahora le cambiaron el nombre, pero antes era NAFTA, North America Free Trade Agreement,
Lo negoció Trump en la otra presidencia, así que ahora no se puede quejar y decir, no nos conviene. Él fue el que estuvo sentado en la mesa negociando con Trudeau y con el presidente mexicano y llegaron a esos términos. O sea que ahora, si está negociado, firmado y aceptado, bueno, eso es lo que es. Y como ya les digo, hay muchas cosas por detrás. Si quieren en algún video se las cuento, pero tiene que ser mucha gente que las pida, porque si hay uno o dos interesados nomás, como que los demás se aburren. Pero yo sé lo que hay detrás de todo esto, así que nadie lo ha dicho, yo se lo puedo decir. Si les interesa, todos tienen que comentar, sí, cuéntenos, Daniel, de qué se trata, y yo se los digo, ¿no? Ok. ¿Sí o no? ¿Cómo salió la comida? Riquísima, riquísima. Estamos más que satisfechos. Comimos la mitad de la carne, así que quedó un Sí. pedazo y medio del vacío que habíamos trozado en 3. Sí. Y bueno, mañana y pasado ya comemos más livianito. Hoy medio como que nos emocionamos con toda la carne recién salida de la parrilla. Así que... No solo nos emocionamos, yo ni había pensado que la carne esta podría salir del asador con prácticamente el mismo gusto que un asado que hago en Córdoba. Me llevé una sorpresa tan grande porque cuando le estaba poniendo sal y abriendo el paquete de plástico, estaba pensando y digo, uy, ¿y si sale dura? Uy, ¿y si no es la misma carne a la que estamos acostumbrados nosotros a poner en la parrilla para hacer un asado, el vacío? No sé, tenía unas dudas, pero... Señor, cuando la corté aquí se deshacía, parecía mantequilla. Y el sabor, el mismo sabor que cuando uno hace un asadito allá en Córdoba, en las sierras cordobesas, poquito de sal nomás, un poquito de chimichurri, al que le guste, y eso fue todo. Todo bueno, está, ahí está, ya me está... Quiere más, quiere más. Quiere más, no le da satisfacción porque es tremendo bicho que para él unos pedacitos de grasa en la boca es como... Caramelito. caramelo, no lo llena. Y ahí está sentado en la esquina cuando él quiere quiere comer, quiere su cena, porque come una vez al día, a eso de las 4 de la tarde, se sienta en la esquina ahí de la cocina donde está la lavadora de plato, en esa esquinita, y nosotros sabemos que se sienta ahí porque quiere la cena. Ahora se sentó ahí, pero acaba de comerlo, ¿no? Ya. O sea que, bueno, le voy a preparar algo a ver qué le doy de comer. ¿Y qué más quedó en este video? ¿Qué más quedó? Yo creo que eso es para el video de hoy, pero en los próximos videos, como les mencionamos, se viene un lindo paquete de estoquear a nuestros amigos en Argentina. Sí. Así que ya les vamos a estar mostrando unos alfajores. Vamos a hacer como un challenge, probar distintos sabores. Sí. Y me parece que también hay... ¿Cómo es el queso eso? ¿Proboleta? Proboleta. Dijo que te mandaron salamines. Sí, vamos a ver Pero si eso puede cruzar la frontera. A ¿no? mí me parece que los salamines se quedan en la frontera, porque está prohibido entrar embutidos así a Canadá. Tiene que venir sellado al vacío. Si todo, viene, todo. si viene sellado al vacío en algún tipo de paquete, está aceptable. Pero si vienen sueltos, me parece que nos vamos a quedar con el olor a salamines en la caja, ¿no? Vamos a olfatear esa caja. Ya. Y le vamos a absorber hasta el último. Y también viene un video sobre el tema de la casita de Berna, que ya está sí. prácticamente bien avanzada. Ya. Gracias a todos aquellos que contribuyeron y donaron fondos para la terminación. Ha quedado muy, pero muy lindo. Están haciendo las últimas terminaciones, por eso que todavía no hemos subido un video para mostrarles, porque para nosotros es muy importante de que la gente que colaboró en este proyecto vea los resultados, qué se ha hecho, cómo se ha hecho con todos los fondos que recaudaron. Entonces, eso ya está pendiente, faltan algunas cositas. En un par de días hay una reunión en la... Mañana. Mañana está la reunión anual de todo lo que son los socios, de los propietarios que viven en la zona, y la van a hacer ya en la casita de Berna, ya va a tener el uso para la comunitario, pero la inauguración, ¿qué Van a pasa? esperar hasta que lleguemos. Ya. Así que unos meses más hasta que estemos ahí y podamos inaugurar el espacio Sí. y bueno, mostrarles bien todos los detalles. No quieren, no quieren inaugurar hasta que Audrey esté con Samuel y todos estén tú allá. también. Bueno, sí, Ya. dado de que
se participó con el tema de YouTube y la colecta. O sea que bueno, esa parte no se las podemos mostrar todavía, pero les vamos a ir mostrando ya. Le pedí a Audrey que pida fotos para poder mostrarles el antes y el después, la diferencia. Y ahí, como siempre les digo, la diferencia que se puede hacer en todo a lo largo de una sociedad, cuando la gente se une, deja de lado todo lo que sean conceptos políticos, religiosos, lo que sea, se pone todo de lado y se trabaja por un bien en común y todos colaboran y un poquitito cada uno, tac, tac, la gotita esa es la que llena el vaso. Y con el vaso lleno se puede llegar a hacer todo el proyecto y todo lo que uno quiera, para hacer lo que sea que haga falta, ¿no es cierto? O sea que estamos muy contentos, muy agradecidos a todos aquellos que participaron y los que no pudieron participar y que estuvieron presentes en espíritu, gracias también. Yeah. Y ya les vamos a mostrar entonces el video ese, porque no queremos que piensen, sí, hicieron una colecta para hacer algo y no vemos el resultado. No, nosotros queremos que las cosas sean transparentes, más que transparentes tienen que ser. O sea que sí, ya viene eso también, familia. Eso es. Bien. Así que bueno, los dejamos con esto. Esperemos que hayan disfrutado del asado que hicimos hoy. Los dejamos con esto para no aburrirlos. Ok, hasta la próxima. Nos Hasta la estamos próxima, viendo. familia. Me voy a aceitar las armas. Chao. Chao, chao, Toguchi. ¿Escuchaste eso?